¿Qué tal amigos? Los saluda Thiago para Lince Game Tech. En este video hablaremos un poco de los glitch del juego, sobre todo si existe uno que nos permita obtener munición infinita. Ponte cómodo que iniciamos. Antes de iniciar debo comentarte que he activado las membresías. Puedes unirte de este modo, apoyarás el canal de una manera más directa. Sin duda eso nos motiva para hacer videos más seguidos y mucho más elaborados. Si te unes, serás saludado y nombrado en los siguientes videos. Además serás tenido en cuenta para escoger el tema del contenido que traeré a futuro. Espero que me apoyes. De antemano les doy la bienvenida a todos los que se unan, y mil gracias. ¡Esta cosa es real, hijo! A lo largo de la corta existencia de este canal hemos revisado algunos glitch, que nos facilitan la vida en el juego, tales como el de duplicar objetos, chapas, chatarra, y uno de los más importantes, el de subir de nivel muy rápido. Todos ellos están recibiendo buena acogida por parte de ustedes, eso me alegra mucho, y en compensación por eso siempre trato de resolver sus dudas para que puedan realizarlo sin ningún problema. Por cierto, ya habilité un grupo en Facebook, para que todos podamos hablar de temas relacionados a los videojuegos, compartir memes graciosos, suculentos y cuanta pendejada se nos ocurra. Aún está en proceso, pero ya puedes unirte para que dejes tu granito de arena al mundo gamer. En la descripción te dejo el enlace para que vayas. Continuando con lo que estábamos hablando, los glitches que aquí te he mostrado son los que mejor funcionan hasta esta fecha 2021, pero nos falta uno que para muchos es indispensable, sí. Me refiero al glitch de munición infinita. Seguramente has buscado mucho este glitch pero sin encontrar algo efectivo, o mejor dicho seguramente no encontraste nada al respecto. Si ese es tu caso, di aleluya. Debo contarte que yo tampoco he encontrado algo que me sirva. Es lo último en bromas. Me refiero a que los que hay ya no funcionan. Recuerda que en las actualizaciones del juego estos errores se corrigieron, así que muchos glitch ya no sirven. Pero no te apachurres. Porque a lo largo de mis partidas me he preguntado si este tipo de glitch es necesario, pues basado en mi experiencia déjame decirte que no es necesario, ni útil si lo hubiera, y te comento que aún jugando en modo supervivencia la munición jamás ha escaseado. En este video no tengo un glitch para ti. Por esa razón el título del video es prácticamente una pregunta. Pero te enseñaré cómo hago yo para obtener mucha munición. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. Una de las cosas que siempre hago, sobre todo cuando estoy iniciando una nueva aventura, es tener muchos combates. Así como lo oyes, seguramente piensas que tener combates te hará gastar munición. Aunque esto es verdad. A medida que juegas te harás más efectivo en combate, y gastarás muy poca munición para deshacerte de los enemigos. Además debes gestionar muy bien las armas y munición. Con esto me refiero a que si encuentras un saqueador de nivel 1, no le dispares con un Gauss, o con un revólver. Las municiones de estas dos armas son algo escasas, y solo debes usarlas cuando te encuentres a un enemigo muy fuerte. Para los enemigos débiles debes usar la .38, que es la munición que más abunda en el juego. Además te sugiero tener combates, porque si al enemigo lo eliminas con 5 o 6 balas, él, en su inventario tendrá al menos unas 10, ahí ya habrás compensado las que gastaste. Además te recomiendo que también recojas el arma que el enemigo tenía en el inventario, así también recibirás munición, hasta 30 balas si tienes suerte. Este enemigo me dio 42 balas y yo gasté en él solo 6. De esta manera irás acumulando mucha munición. A veces al recoger el arma no recibirás munición, pero esto sucede muy pocas veces. Siempre debe ser un enemigo al que tú eliminaste. Los que encuentres a lo largo del camino no te darán munición al recoger el arma.
Esto sirve para cada calibre, incluso a los Fatman. Muchos enemigos, ya sean necrófagos, robots, o incluso algunos animales tendrán en su inventario munición, sácale provecho a eso. Ahora nos dirigimos a la Lince Cueva Secreta. Otro modo puede ser, obteniéndola de los vendedores, pues nos dirigimos a Diamond City y te explico cómo. Le entrego toda mi munición a mi compañero para que vean cuánta pude recolectar aquí. Como recolectamos muchas armas a lo largo del camino, simplemente se las vendemos a los comerciantes, así no solo obtendremos munición de las armas sino que también algo de dinerillo. Seguramente te preguntarás cómo hacer para cargar todas las armas si tu compañero y tú están hasta la madre de peso, pues muy simple. Cuando tu compañero no pueda cargar más peso, tú debes colocar las cosas que quieras entregarle en un contenedor, y luego darle la orden que lo recoja, así sin importar que su inventario esté lleno, seguirá acumulando cosas, y cuando llegues a las tiendas simplemente retiras las cosas del inventario del compañero. Al menos en este video aprenderás algo nuevo, por si no lo sabías, este método te puede ayudar mucho a recolectar chatarra del yermo, obviamente otras cosas más. Enseguida, lo que podemos hacer es, combinar el glitch de duplicar objetos, que si no lo viste te lo dejo en una notica aquí arriba. Sería adecuado que dupliques un arma legendaria, en mi caso tengo el Big Boy, cuesta mucho comprarlo, pero también te pagarán mucho si lo vendes. Aquí vemos que nos dan 3300 chapas, y con esto podemos comprar munición que sea algo escasa como la del revólver y el Gauss. Al final de la transacción hemos obtenido mucha munición, y de todos los calibres, sin gastar las chaspas que hemos ahorrado. Por cierto, también puedes usar el perk de buscador, esto te ayudará a encontrar mucha más munición en los contenedores que están regados por todo el mapa. Si quieres saber qué perks son más útiles, aquí te dejo un video recomendado, donde te explico cómo funcionan los mejores. Bien amigos, en lo personal te aconsejo que hagas este método para obtener munición, así el juego no perderá inmersión, ya que si usas algún glitch, fácilmente se perderá el gusto de ir por ahí buscando en los contenedores. Y todo será más fácil. En mi caso tengo miles de balas de todos los calibres, y las he obtenido usando el método de recoger las armas de los enemigos. En los videos del gameplay podrás ver cómo gestiono mis recursos. Espero que el video sea de gran ayuda. Ojalá puedas unirte a la comunidad Lince y apoyar mi trabajo. No te olvides de unirte también al grupo de Facebook, ahí podremos hablar de estos temas también. Un like será de gran motivación para hacer más videos como este. Suscríbete y comparte el video, seguro eso hará que llegue a mucha más gente que pueda necesitar esta información. Además recuerden que tengo una bendición que alimentar. Hasta la próxima.